Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de oración en esta solemnidad de Pentecostés, con la que clausuramos la fiesta de Pascua. Tras 40 días de camino cuaresmal que han desembocado en la celebración del Triduo Pascual, con el que inauguramos los 50 días de honor de Cristo resucitado, ahora abrimos el corazón con el deseo de vivir personal y comunitariamente un renovado Pentecostés. El Espíritu Santo es el gran protagonista en todo tiempo pascual que hemos vivido y en toda la vida de la Iglesia. Y el Espíritu Santo es fruto de la Pascua, que estuvo en el nacimiento de la Iglesia y que, además, siempre estará presente entre nosotros, inspirando nuestra vida, renovando nuestro interior e impulsándonos a ser testigos en medio de la realidad que nos corresponde vivir. La vida del cristiano es una exigencia espiritual, una existencia espiritual, una vida anunciada y guiada por el Espíritu hacia la santidad o perfección de la caridad. Gracias al Espíritu Santo y guiado por él, el cristiano tiene la fuerza necesaria para luchar contra todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Pidamos una vez más al Espíritu Santo que nos regale sus dones y su fuerza y sobre todo nos haga fieles testigos de Jesucristo, nuestro Señor, y nos ayude a tomar conciencia de nuestra vocación bautismal, de la llamada universal a la santidad y, por tanto, de la responsabilidad laical en nuestras comunidades y en la transformación del mundo. Potenciar la caridad política como corazón de la identidad y espiritualidad laica. Transmitir desde el discernimiento una mirada de esperanza ante los nuevos desafíos sociales. Ser espacio de comunión para la acción misionera y visibilizar la realidad de un laicado que desde el corazón de las parroquias se sientan discípulos misioneros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza,
que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con vosotros. En esta tarde, víspera del domingo de Pentecostés, día de la acción católica y del apostolado seglar, nos reunimos para orar, para invocar al Espíritu Santo renovador. Para nosotros, hombres y mujeres de fe, nuestra esperanza se fundamenta en Cristo y nos invita a abandonarnos en las manos de Dios Padre para acoger el futuro como un don del Espíritu. Nos unimos a las demás comunidades parroquiales de nuestra diócesis, que como nosotros invocan al Espíritu Santo. Juntos formamos un gran cenáculo, acompañados por el amor maternal de María. Que con la fuerza del Espíritu Santo, nuestra Iglesia diocesana pueda descubrir el proyecto de Dios sobre nosotros, escuchar el clamor de los hombres, nuestros hermanos, y asumir los compromisos de una fe renovada. Oremos. Cumple, Señor, en nosotros tu promesa, derrama tu Espíritu Santo para que nos haga ante el mundo testigos valientes del Evangelio de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Anunciamos a Jesucristo muerto y resucitado. El primer anuncio es el anuncio principal o fundante, que cada cristiano en particular y la comunidad eclesial en su conjunto debe volver a oír una y otra vez para estar en actitud de respuesta activa a Jesucristo resucitado. El querigma debe ser anunciado una y otra vez para que se realice la presencia de Dios. Sabemos que la palabra de Dios tiene la doble función de ser generador del primer encuentro con Jesucristo y realimentador de la vida con y en Cristo. En el anuncio se concentra lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Como afirma el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Del Evangelio según San Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar el cuerpo. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, llegaron al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro? Al levantar la mirada, vieron que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazaret,
el crucificado ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde lo pusieron. Id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Palabra del Señor. En este momento de silencio y oración, tratemos de responder estas preguntas. ¿Cómo es la experiencia de la resurrección de Jesús en mi vida? ¿A quién y cómo tendría que anunciar a Jesucristo hoy día? Acompañados por el Espíritu Santo, acompañamos como Jesucristo. El Papa Francisco afirma: en una civilización paradójicamente herida de anonimato y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita de la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro, cuantas veces sea necesario. En este mundo, los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos sacerdotes, religiosos y laicos en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de la proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en una vida cristiana.
Del Evangelio de San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va ya de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor.
Guardamos otro momento de silencio y nos preguntamos de nuevo: ¿qué experiencia tengo de sentirme acompañado en mi vida personal? ¿A quién y cómo tendría que acompañar hoy día? Formándonos según Jesucristo. Ser iglesia en salida requiere formación. Sin un cultivo personal de la fe, no hay un día de la acción católica y del apostolado seglar. Necesitamos conocer nuestra fe y saber proponerla. Ser iglesia en salida requiere, pues, una fe madura, con conocimiento de la misma, que discierne cómo se hace cultura de acuerdo con su campo privilegiado de visión, familiar, profesional, político, sindical, social, económico, de medios de comunicación, sanitario, enseñanza, jóvenes, ecología, cooperación internacional. Ciertamente se necesita la experiencia personal de la misericordia del Señor que genera alegría. Se necesita la consolación que impulse a anunciar. Se necesita la unción del Espíritu y sus dones que dirigen el discernimiento y marcan el tono, las formas, las osadías y el modo de aprovechar las coyunturas propicias para el anuncio o crearlas. Sin embargo, además de la oración, del coraje, del compromiso ecosocial, del testimonio personal de coherencia de vida, también necesitamos formación. Descubrir la misión que yo soy exige escucha, discernimiento, pero también formación para desplegar esa misión en la catequesis, en la vida pública, en la familia, como dirigente de mi comunidad, con los jóvenes, en el campo sanitario, en la cooperación internacional, en la dirección espiritual. Y en esta formación necesitamos silencio, porque si no hay silencio, no hay profundidad. Oración, porque sin oración la fe se apaga.
Lectura de los grandes documentos y grandes creyentes. Revisión de vida y discernimiento que orienta mi vida como misión. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles y en la comunidad de vida, en el partir el pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y señales que los apóstoles realizaban. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. A diario frecuentaban el templo en grupo, partían el pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón, siendo bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando al grupo a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Escuchada la palabra en este clima de silencio, nos preguntamos: ¿cómo estoy llevando a cabo mi proceso de formación personal y comunitariamente? ¿Qué tengo que asegurar para crecer en esta dimensión? La vida pública. En la vida de la Iglesia, los laicos somos levadura, fermento y luz. El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Iglesia, afirmaba:
A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. El compendio de la doctrina social de la Iglesia nos recuerda el valor de actuar con prudencia. Esta virtud capacita para trabajar con realismo y sentido en la responsabilidad, la importancia de la vida asociativa a la que se describe como servicio, signo y expresión de caridad. Es importante también promover una participación significativa, una ciudadanía activa, una ciudadanía cultural e institucionalmente significativa en todos los ámbitos de la vida. La vida teologal del cristiano tiene una dimensión social y política que nace desde la fe. Esta dimensión afecta al ejercicio de las virtudes cristianas, o, lo que es lo mismo, al dinamismo de la vida cristiana. Desde esta perspectiva adquiere toda su nobleza y dignidad social y política la caridad. Se trata del amor eficaz a las personas. Cuando el compromiso social o político es vivido con verdadero espíritu cristiano, se convierte en una dura escuela de perfección y en un exigente ejercicio de las virtudes. La dedicación a la vida política debe ser reconocida como una de las más altas posibilidades morales y profesionales del hombre. Del Evangelio de San Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se pone sosa, ¿con qué se salará? Ya no sirve más que para tirarla a la calle y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende un candil para meterlo debajo del perol, sino para ponerlo en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre también vuestra luz a los hombres, para que vean el bien que hacéis y glorifiquen a vuestro Padre del cielo. Palabra del Señor. Nos preguntamos, ¿de qué manera está siendo mi vida sal y luz? ¿En qué realidades tendría que hacerme presente para, como dice el Evangelio, ser sal y luz? ¿Cómo tendría que hacerlo?
queridos sacerdotes, hermanos sacerdotes, queridos hermanos todos, a pesar de la situación que hemos vivido y estamos viviendo, yo creo que hay muchos motivos para celebrar esta tarde, gozosos, esta vigilia de Pentecostés, en esta nueva situación en la que estamos. En ella, en esta vigilia, tomamos conciencia de que el Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización y el alma de la Iglesia. Y le queremos pedir fuerza, aliento, ayuda para nuestras tareas diocesanas. La celebración del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, que coincide cada año con la solemnidad de Pentecostés, se sitúa este año en continuidad con el Congreso de Laicos, en el que hemos sentido la llamada a vivir como Iglesia un renovado Pentecostés. No podemos olvidar tampoco en esta jornada los momentos difíciles y de gran dolor que hemos sufrido en España y en el mundo. Y al final de este tiempo de Pascua oramos para que sigamos viviendo en actitud de esperanza en Cristo resucitado, que ha vencido el dolor y la muerte, y bajo la guía del Espíritu Santo, que nos invita a confiar en la promesa de que Jesús va a estar siempre con nosotros hasta el final del mundo. El Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida, que convocó la Conferencia Episcopal Española, estuvo marcado por dos palabras, por dos actitudes clave, que cada vez nos deben ir sonando más, que son la sinodalidad y el discernimiento, que nos suenen un poco nuevas, ¿no? La sinodalidad significaría caminar juntos, caminar unidos, entendiendo que el protagonista principal en la vida de la Iglesia y en la vida de los cristianos es el Espíritu Santo, que continuamente crea comunión. El Espíritu hace de la Iglesia una gran familia. Introduce en la Iglesia una fuerza de unión, de cohesión, que vincula a la comunidad con Cristo y establece entre los miembros un espíritu fraternal. Una comunidad cristiana llama la atención, o debe llamar la atención, porque en su seno las relaciones personales y las relaciones comunitarias son otra cosa de la que estamos habituados en el mundo, porque en ellas se sabe acoger, compartir y perdonar. Es el Espíritu Santo el que universaliza también nuestro carisma, cuando nos induce a pasar del individualismo pastoral a la colaboración con otros. Es Él el que nos hace comprender a los sacerdotes que no somos presbíteros, sino copresbíteros, junto con otros, y que respondemos de verdad a nuestra vocación cuando colaboramos con los demás sacerdotes y con el obispo. Eso de ir de figura única, personal, no es así. Yo pertenezco a un presbiterio diocesano y soy cura con los curas de la diócesis. Y cuando los cristianos nos reunimos y convivimos y analizamos juntos los problemas y llegamos a fórmulas de consenso, cuando colaboramos unos con otros estamos realmente recibiendo a ese Espíritu que nos universaliza por dentro. El Espíritu Santo es el que conduce a su Iglesia y a nuestras comunidades de la división a la comunión, el que conduce a la Iglesia de la distancia recelosa con respecto a la sociedad a una actitud servicial y crítica. Él crea una corriente de comunión eclesial y crea en la Iglesia una corriente de servicio a la sociedad.
En estos tiempos de individualismo, la Iglesia está llamada a ser sacramento de comunión y de servicio. Con el discernimiento, en otras palabras, se trata de activar la capacidad recibida del Espíritu para distinguir los carismas auténticos de sus sucedáneos y para detectar incluso en los auténticos lo que es del Espíritu y lo que es interpretación desviada o excesiva, o incluso manías personales. Pero no debemos confundir las manías personales con un carisma. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. No siempre los carismas encarnados en personas o grupos se armonizan espontáneamente entre sí. La mutua ignorancia y la recíproca competencia dificultan a veces la armonía, que ha de traducirse no solo en reconocimiento mutuo, sino también en colaboración, incluso yo diría en afecto recíproco. Los que estuvisteis en la asamblea que tuvimos en Cáritas, allá arriba, esto lo dijimos claro y debemos decírnoslo todos los días. Es decir, el que suscita los carismas dentro de la Iglesia es el Espíritu Santo. Quien reconoce esos carismas es la Iglesia. Y nosotros, en el carisma que nos ha tocado vivir, en el que Dios se ha hecho presente, en la gracia que he recibido, yo los vivo. Los vivo y, como decíamos allí, ninguno es mayor que el otro. Ningún carisma es mayor que el otro. Esto me parece muy importante. Y además la prueba del 9, de que yo estoy viviendo bien mi carisma, aparte de ser fiel a él, es que yo respeto al otro carisma y además tengo afecto por él. Y estoy contento porque el Señor nos permite caminar juntos, cada uno con su modo, con su método de su estilo de vida, que es propio del fundador o de quien sea, ¿no? Tras un camino recorrido en la diócesis, lo hicimos previamente, los días 14 al 16 de febrero tuvo lugar el congreso en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid. Nos juntamos allí más de 2.000 personas, enviadas de todas las diócesis españolas, de la mayoría de los movimientos y asociaciones laicales, junto con miembros de la vida consagrada, sacerdotes y hasta 70 obispos. Ha sido un gran encuentro de comunión, un ejercicio de discernimiento, de escucha, de diálogo, y ha mostrado a través de variedad de experiencias y testimonios la riqueza y la pluralidad de la Iglesia española. Ahora se trata de dar continuidad a este anhelo de trabajar como pueblo de Dios, valorando la vocación laical y lo que aporta nuestra Iglesia en el momento actual. Se trata de redescubrir la importancia del sacramento del bautismo como fuente de donde brotan los diversos carismas para la comunión y la misión. El Papa Francisco resume muy bien esta dinámica en el número 120 de Evangelii Gaudium. Dice así: en virtud del bautismo recibido, todos, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en un discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores cualificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. Solo los que más saben. Todos, porque todos somos bautizados. Si uno de verdad, dice el Papa, ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo.
no puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Tras el camino recorrido hasta ahora, hemos identificado 4 itinerarios. Habéis visto que las 4 partes con los 4 evangelios, el primer anuncio, damos por supuesto muchas cosas. Hay gente que no sabe qué es lo esencial del mensaje cristiano y tenemos que hacer ese primer anuncio. Primer anuncio, el acompañamiento, el ser acompañados, el acompañar a otros, los procesos formativos, no nos podemos quedar con las cosillas que sabemos, y la presencia en la vida pública como cristiano, como creyente, que serán los hitos que habremos de desarrollar en los próximos años en la pastoral con el laicado y concretamente desde las delegaciones de apostolado seglar, los movimientos y asociaciones. El poscongreso, por tanto, es un camino abierto y depende de todos nosotros, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. Todos nos necesitamos para ser esta iglesia en salida que anuncia el gozo del Evangelio en medio del dolor y las heridas con que hemos sido marcados por la pandemia del COVID-19. Esta experiencia nos ha servido para tomar conciencia de que no solo a nivel de iglesia, sino también de la sociedad, todos nos necesitamos, porque de la conducta de uno depende el destino de los otros. Por eso es fundamental que vivamos la comunión, que todos nos sintamos llamados a la corresponsabilidad y a la misión compartida. Este congreso constituye el punto de partida de nuevos caminos. Hemos iniciado un proceso de discernimiento sinodal que tenemos que seguir haciendo realidad en nuestra Iglesia, siempre bajo la guía del Espíritu Santo. El discernimiento no es algo puntual, sino que debe ser una actitud permanente a nivel personal y a nivel comunitario, que nos capacite para captar cómo Dios está actuando en la historia, actúa en los acontecimientos, actúa en las personas y sobre todo nos debe llevar a mirar hacia adelante a la misión y a realizar este servicio, este ejercicio con alegría y con esperanza. Con esta actitud deseamos situarnos también como Iglesia diocesana en el momento actual, siendo también nosotros luz de esperanza en medio de nuestra sociedad que ha sido tan duramente golpeada por el coronavirus. El Espíritu Santo, lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, en todas las lecturas de estos días, es generador de valentía, de coraje en nosotros y en toda la Iglesia. El arrojo, el coraje, es la más visible transformación que experimentaron los apóstoles y los discípulos en la primera Iglesia naciente. Y esta tarde le pedimos también para nosotros este paso del miedo, del amedrentamiento a la valentía en la vivencia de nuestra fe. Agradezco muy de veras el trabajo de las delegaciones diocesanas de apostolado seglar. Estoy agradecido a los movimientos y asociaciones, a la Acción Católica y a tantos laicos que os esforzáis cada día por vivir vuestra vocación laical en la Iglesia y en el mundo, en clave de comunión y con la mirada puesta en la misión evangelizadora, en ser una Iglesia en salida. Que la Virgen María, Reina de los Apóstoles, y el Espíritu Santo os colmen de sus bendiciones, para que juntos, los pastores, los sacerdotes, la vida consagrada y los laicos, hagamos realidad en la Iglesia y en nuestra sociedad un renovado Pentecostés. Así sea.
Contemplamos la acción del Espíritu hoy. Reconocemos la acción del Espíritu en su Iglesia, en los pastores y fieles, que con su palabra y su vida son testimonio de un amor que supera y dinamiza, del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro, muerto y resucitado. Reconocemos la acción del Espíritu en todos los esfuerzos que se hacen entre nosotros para mejor servir a los empobrecidos, a los enfermos, a los que se sienten solos y abandonados, a los despojados de su dignidad, en las demandas y luchas que nacen de tantas personas en los países en vía de desarrollo, exigiendo que se les libere de la losa de la deuda externa, en los que luchan contra la injusticia y se mantienen firmes y esperanzados a pesar de las dificultades. Reconocemos la acción del Espíritu en los padres y madres con hijos pequeños que quieren ayudarles a crecer como personas y como cristianos, en los jóvenes inquietos y creativos que luchan contra el fracaso escolar, el paro, la precariedad laboral y a favor de un futuro digno. Reconocemos la acción del Espíritu en todos los creyentes que desde las parroquias, el apostolado seglar y la acción católica dedican su tiempo a la construcción del reino de Dios. Reconocemos la acción del Espíritu en todos los cristianos y cristianas que están presentes en el mundo político y sindical y en las distintas asociaciones sociales y ciudadanas que se esfuerzan por construir una sociedad más humana. Reconocemos la acción del Espíritu en todos aquellos que con su testimonio intentan transmitir amabilidad, paz, alegría, esperanza en casa, en el trabajo y en todos los lugares donde se desarrolla la vida.
reconocemos la acción del Espíritu en las mujeres y hombres que dedican su vida a la oración y a la contemplación y son testimonio para todos de la presencia viva y amorosa de Dios. Concluimos esta vocación, esta llamada al Espíritu para que descienda sobre nosotros con la oración del Padre Nuestro. Metemos estas peticiones que todos tenemos en el corazón, las personas que han fallecido, el dolor que esas muertes han causado a sus familiares y amigos y a toda la sociedad, la situación precaria económica que nos va a tocar vivir y ayudarnos unos a otros, y también una petición especial pidiendo por la unidad. No podemos afrontar la época que nos viene delante tan desunidos, con tanta violencia en nuestra vida y en nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Terminamos nuestra oración invocando a la Virgen. Oh Virgen Santísima, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, con alegría y admiración nos unimos a tu magnífica, a tu canto de amor agradecido. Contigo damos gracias a Dios, cuya misericordia se extiende de generación en generación, y por la multiforme misión confiada a los fieles laicos, por su nombre llamados por Dios a vivir en comunión de amor y de santidad con Él y a estar fraternalmente unidos en la gran familia de los hijos de Dios, enviados a irradiar la luz de Cristo y a comunicar el fuego del Espíritu por medio de su vida evangélica en todo el mundo. Tú, que junto a los apóstoles has estado en oración en el cenáculo, esperando la venida del Espíritu de Pentecostés, invoca su renovada efusión sobre todos los fieles laicos, para que correspondan plenamente a su vocación y misión, como sarmientos de la verdadera vida, para dar mucho fruto para la vida del mundo. Virgen Madre, guíanos y sosténnos para que vivamos siempre como auténticos hijos de la Iglesia de tu Hijo y podamos contribuir a establecer sobre la tierra la civilización de la verdad y del amor según el deseo de Dios y para su gloria. Amén. Os doy la bendición, la lleváis a casa, sobre todo a los que más lo necesiten, a los enfermos, a los ancianos. El Señor esté con vosotros. El Dios Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Que el fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Y a quienes confesáis que está sentado a la derecha del Padre, os conceda la alegría de sentir
que según su promesa está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.